Hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a saludarles. Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Conscientemente. Qué gusto de estar aquí con ustedes. Hola, Abel, ¿cómo estás? Hola, Eve, muy bien, muy contenta de estar aquí para compartir este tema que me toca mucho. Sí, por dos. Sí, justamente hoy hablaremos de vivir con prisa, ¿no? Esto que seguramente nos ha pasado, bueno, me ha pasado, yo escucho a mucha gente que le pasa y creo que es algo que nos pasa en esta cultura, en esta sociedad en la que vivimos, de estar acelerados, de sentir que ya todo era para ayer y no solo en el día a día, ¿no? A veces incluso hasta en la vida. ¿Cómo vas sintiendo que, oye, ya tengo tal edad, ya debería de haber hecho esto, otro, con toda esta imposición cultural, social, del contexto del que somos parte? Entonces, pues creo que es algo que desafortunadamente, si lo queremos ver así, está muy presente, está muy presente. Sí, sí, totalmente. Y es como en todos los ámbitos, ¿no? Es como que una memoria impregnada que pareciera que todo el tiempo es hacer, como que vamos tarde para algo. Incluso en nuestro Sí. ritmo de hablar, yo me doy cuenta muchas veces como un poco atropellado, como que quiero avanzar, avanzar, avanzar. Y yo no sé hasta qué punto pueda hacer algo tan consciente o tan inconsciente, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, yo me di cuenta hasta hace poco, porque ese era mi andar del día a día y pues, además, quizá cuando estás como en una etapa más productiva, pues además tenemos la energía para hacerlo, las condiciones, no, y tu cuerpo además te lo permite. Estamos, Ujú. estamos así, pero ese ritmo tan acelerado llega un momento en el que, ya sea porque el cuerpo te lo pide o algo sucede en la vida que nos damos cuenta, ¿no? Como que hay un alto, que es lo que me ha pasado en lo personal. Decir, ah, caray, todos los cambios que he hecho, porque ahora que vivo en la playa, que estoy en la naturaleza, que no hay prisa, que me estoy dedicando a mí, me doy cuenta que todo es rápido, rápido, rápido. ¡Wow! Justo pensaba en esto que dices, de cómo entramos en un ritmo en el que normalizamos esto dependiendo del contexto. Pero si volteamos a ver a la naturaleza, por ejemplo, ahora que es la playa, el bosque, cualquier elemento, nos da una perspectiva completamente diferente. Es poder mirar los ciclos, ¿no? Que no es que estés persiguiendo nada, es naturalmente se da el día, la noche, el tiempo que toma que una semilla germine y empiece a crecer, que cuando vas a estos espacios, cuando nos damos el tiempo de contemplarlo, podemos conectar con esa sabiduría que está ahí todo el tiempo y de la que somos parte, pero de la que nos salimos o de la que nos desconectamos de alguna forma porque las exigencias de lo cotidiano, del contexto en el que nos encontramos, del trabajo, de la sociedad, de la cultura, de esta búsqueda de la productividad, del ser eficientes, del hacer, del tener, nos saca de ese ritmo natural en el que es todo más armónico, más fluido, con un ritmo más suave, más, más natural, ¿no? ¿No te parece? Y ahí es justamente donde podemos nosotros, al ser parte de esa naturaleza, ir comprendiendo esos ciclos, ¿no? Y darnos el tiempo también, de acuerdo a nuestra personalidad. Ahora que te escucho, me viene a la mente cómo en Ayurveda tenemos nosotros estas personalidades distintas y por naturaleza vemos personas que somos muy activas e incluso si nos vamos fisiológicamente, hay Ujú. personas que tenemos el cortisol más elevado, que estamos como con un hacer, y en Ayurveda somos las personas pita, con fuego, Ujú. se está impulsando a hacer.
Y quizá no sea solamente apagar ese fuego, porque si nosotros que somos de fuego nos apagamos, entonces nos vamos a contener. Pero sí, pero sí un poco poder mirar nuestra naturaleza y desde ese lugar poder ir paso a paso, darnos el tiempo. Y esto pasa todos los días. Mucho también del entorno contribuye, ¿no? Que si el tráfico, que si la oficina, que si los niños de la escuela, el día a día nos obliga a eso, ¿no? Pero hay momentos en los que podemos hacer tiempo fuera y recordarnos, sobre todo las personas que tenemos esa tendencia y recordarnos a cada momento, yo creo que va muy de la mano con el disfrutar. Ujú, ujú, Disfrutamos, bajamos las revoluciones. Lo veo mucho con la comida, que cuando ujú, hay mucha prisa es como todo tan rápido que ni siquiera nos damos tiempo de paladearlo, de saborearlo, de olerlo, de mirarlo. O sea, todo es tan rápido que cuando vemos ya lo tragamos y se acabó. Y ni siquiera nos hicimos conscientes. Entonces, en la alimentación está un momento, podemos como tener momentos clave, ¿sabes? La comida es uno. En mi caso, por ejemplo, el bañarme es otro momento que me lo recuerda. Cuando estoy en contacto con el agua y no llevo prisa, ahí es en donde me recuerdo, porque si me pongo el champú, estoy rápido, rápido, rápido. Ok. Y ahí empiezo a sentir el agua y a permitirme a través de los sentidos el disfrutar. Y así ujú. podamos como tener espacios durante el día donde nos traigamos al momento presente y hagamos consciente a través de nuestros sentidos. ¿Cómo lo escuchas tú? ¿Tú qué prácticas realizas? Fíjate que me conecta mucho con la meditación y con la presencia plena. Yo creo que el poder darnos ese espacio, como tú lo estabas describiendo ahora, de lo que llaman mindfulness ahora, pero bueno, es esta presencia, estar presentes y vivir el momento. Y si bien sí hay situaciones que nos requieren ir más rápido, que si tienes que llegar a tal hora, entrar al trabajo, dar una sesión, el tráfico, la vida, pero creo que lo mínimo que podemos hacer es, y lo mínimo y que es y que puede hacer una gran diferencia, es darnos ese momento de reflexión, de conciencia para hacer un alto y decir, a ver, estoy aquí, ¿no? Estoy aquí a cada momento. Estar presentes y poder estar en esa presencia por lo menos unos segundos, ¿sabes? De inicio. Y creo que estos espacios como permitirnos estar más presente en cualquiera de las actividades cotidianas, pero también la práctica de meditación, las caminatas conscientes, son actividades que nos pueden ayudar a conectar más claramente con esta posibilidad de reducir el ritmo, de estar en esa presencia plena. Sí, sí, totalmente. Y también quizá también explorar un poco como debajo, qué puede haber debajo, qué creencia, introyectos. En mi caso, fíjate, por ejemplo, yo recuerdo que mi papá todo el tiempo me exigía, quizá no verbalmente, pero sí era como, levanta, muévete, haz. Y eso a mí me hacía como tengo que estar muy activa, Uh -huh, como tengo que estar activa para que él me acepte. Esa fue la creencia que se formó. uh -huh, uh -huh. Y eso es como, ya va a llegar mi papá, porque nadie me lo dijo, pero sí recuerdo que decía, ya va a llegar mi papá y acomodaba los cojines del sillón y todo era como esta expectativa de prisa para hacer cada vez más, hacer para ser, hacer para ser aceptada, hacer para ser alguien y de pronto cambiar todo este concepto
como Cristian Castro, ¿no? Que dice, yo nunca hago nada, yo no tengo nada que hacer. Y el poder llegar a eso, pero real, de decir, no pasa nada, si no hago nada, hoy no va a pasar, no voy a dejar de ser, como el confundir el ser con el hacer. Sí, completamente de acuerdo. Y con el tener, ¿sabes? Porque sí, creo que muchos de nosotros crecimos aprendiendo a hacer para ser reconocido, para ser amado, para ser aceptado, a que teníamos que tener eh, tal logro, tal aprendizaje, tal objetivo cumplido para poder ser bien mirado, ser bien visto. Y que después, aunque pues ya no está ahí papá o mamá diciéndonos o dándonos este discurso, pero ya es algo que, como bien decías, está introyectado, ya lo traes ahí, y es tu forma de ser y de estar, y te tratas de esa manera, y nos volvemos completamente eh, exigentes, como hasta tiranos con nosotros mismos. Y creo que a partir de eso, pues entonces aceleramos el ritmo, porque pues si dejar de hacer implica dejar de ser, implica dejar de ser mirado, de ser aceptado, de ser amado, de ser reconocido, pues claro que no quiero dejar de hacerlo, ¿no? Y por eso está la prisa de tener que lograr y alcanzar objetivos y dar resultados y caemos en esta tendencia de estar con la mirada en todo eso que no tenemos, todo eso que nos falta todavía. Y dejamos de reconocer lo que ya está y que cuando ya no está o cuando deja de estar hasta decimos, híjole, pero tenía tanto, ¿no? Y ahora es pero no, estamos en eso, tengo que tener esto y tengo que, bueno, cambiar este auto o el siguiente título, el siguiente grado o esta casa o esta otra o vivir en este lugar o en este otro, pero desde una necesidad eh, de ser mejores, de ser más reconocidos, más aceptados. ¿Por quién? Ya, quizá ahora ya, como decimos, quizá partiendo de mí y de la concepción que tengo de mí, de lo que me hace ser valioso, como perdiendo de vista que soy valioso por el simple hecho de existir. Y todos tenemos ese valor, sin embargo, puede ser que los demás lo vean, puede ser que los demás te perciban como, pues qué persona tan plena, tan exitosa, pero si tú no lo ves, si tú no te apropias de ello y centras esa mirada en eso que te falta, que siempre nos van a faltar cosas a todos, pues vamos a estar en carencia y vamos a estar en esa prisa de querer llegar a eso, llegar a qué, a quién sabe, ¿no? A veces, ya quiero irme, ya quiero llegar, ya quiero que termine, ya quiero que empiece, y en un ritmo sin que no te permite estar donde estás. Ujú, ujú, ujú. Y, y, y un poco también el podernos cuestionar como que, eh, ¿cuál es en este hacer tener, cuál sería como mi concepto del éxito y quién lo implantó en mí? Porque también aquí es importante cuestionarnos. Nosotros somos, la gente productiva, somos útiles a otros, a los que nos Uh dominan. -huh, Y uh -huh. ese es un implante también. Si nosotros vemos tal cual como decías, la naturaleza, si nosotros vemos los ciclos, cómo en las culturas antiguas todo tenía un ciclo, iban con el ciclo de la tierra y del sol. Entonces, era tan bonito estar conectado con ello, porque cuando el sol sale es cuando nuestro momento más productivo, incluso fisiológicamente, nosotros estamos más productivos, tenemos más energía. Pero Uh cuando -huh. va bajando y tenemos la puesta del sol, entonces nosotros empezamos a bajar ya y es algo gradual. Yo veo que en los pueblitos, como las personas ya en la tarde se salen a sentar, a observar quién pasa, a ver el atardecer.
y a descansar temprano para nuevamente empezar otro ciclo, otro día. Y esto es ir en concordancia con los ciclos de la naturaleza. Pero algo nos desconectó también. Tanto ruido mental, tanto tienes que hacer que lograr este es el color de primavera-verano, este es el nuevo carro, todas son imposiciones que muchas veces las hacemos nuestras y dejamos de vivir y no nos damos cuenta. Dejamos de vivir por estar en esta prisa de alcanzar, alcanzar, alcanzar. Y no sabemos qué es lo que estamos alcanzando. Así así es, y vamos perdiendo, creo que algo que es infinitamente más valioso que muchas de las cosas que obtenemos es el tiempo de vida. Es saber que este tiempo presente que hoy es, ya no va a volver a ser nunca, ¿no? Y es finito. Y creo que cuando podemos hacer conciencia de ello, eh, tenemos esa posibilidad también de por lo menos parar un poco, hacer una pausa o bajar el ritmo, la velocidad. Porque de repente pareciera que olvidamos que somos mortales y en la prisa hasta no me importa ir corriendo y a ponerme en peligro y manejar como loca para llegar a tal lado. Y al final es, oye, dejar de ver que que estoy poniendo mucho más en riesgo, ¿no? Y eso, bueno, en el tráfico, pero en la vida, dejo de comer porque ay, no tengo que hacer esto y eso y me olvido de comer, y porque tengo que ser productiva y porque tengo que ganar tanto en tanto tiempo, porque escuchaba a un paciente que me decía, es que quiero trabajar y trabajar y trabajar hasta porque quiero llegar a mis 40 y poder jubilarme, ¿no? Y pues, tiene 32 años y yo decía, bueno, igual y en esas pues no llegas porque, o sea, lo reflexionaba así, ¿no? Decía, bueno, ¿y qué, o sea, qué pasa si por descuidarnos, por no atender nuestras necesidades básicas, eh, por lograr ese objetivo, pues quizá no llegamos ni a eso, ¿no? Y creo que no es fácil como vivir en esta cultura y en esta sociedad donde todo se quiere para allá, donde las cosas son cada vez más aceleradas, estos términos que usan muchas empresas de la agilidad, hay que ser ágiles, hay que estar en ese constante movimiento, renovándonos. Sí, maravilloso, pero ¿qué con nuestro día a día, con nuestro momento con presente, con el gozo, el disfrute, el estar ahí, ¿no? El no salir de ese modo automático en el que no sabes ni qué hiciste, cómo llegué aquí, como decías, comí y quién sabe a qué sabía bien la comida porque nada más fue como por trámite. Y creo que eh, muchas veces no nos damos cuenta de ello porque lo normalizamos hasta que nuestro organismo nos dice, hey, un alto, ¿no? O la vida con una situación u otra. Entonces, sí creo que es fundamental poder darnos estos espacios para reflexionar y buscar por lo menos ciertos momentos de más calma, por lo menos ciertos espacios, quizá hay días de la semana donde vamos a tener más actividad, donde tenemos más, pues que hacer como más cosas, pero siempre buscar esos espacios, esos días del contacto con la naturaleza, dentro del día, un espacio donde puedas hacer una pausa. Eh, Decía, ¿no? O sea, ¿qué pasa con una casa que no tiene puerta? ¿No? Alguna vez escuchaba esta analogía, pues es una tumba, ¿no? Es una tumba, o sea, que no tiene ese espacio de salida, que no tiene ese vacío que te permite parar y el vacío fértil que te permite crear o, o como este cuento
del maestro que va a aprender, un maestro occidental va a aprender a Oriente y quiere que le den toda la información y está, antes de empezar a enseñarle, le va sirviendo el té, ¿no? Y entonces se va desbordando la taza y le dice el maestro, oiga, ya se llenó mi taza, ¿no? Ya se está tirando, ya no me puede dar más té. Pues sí, exacto. Ya en una taza llena no cabe nada, ¿no? Se desborda, ya no hay nada lleno. Y muchas veces venimos llenos de eso, de actividades, de tiempo, de conocimientos o de cosas que ya damos por hechas y ya no hay espacio para más. Ya no hay espacio para más y aparentemente quiero aprender y tal, pero yo estoy saturado y en un espacio lleno pues no hay nada que poner, ¿no? En una vida saturada pues ya no hay espacio para la creatividad, para el gozo, el disfrute y creo que eh, desafortunadamente estamos muy en ello. Vivimos en un ritmo de vida que nos invita constantemente a eso y del que nos es difícil salir, a menos que tengamos la conciencia de hacerlo, la intención, el deseo y la acción de hacerlo. Sí, y que el primer paso es este, ¿no? Como hacerlo consciente, revisar cómo estoy en cada momento, porque a veces ni siquiera es la urgencia de lo que tengo que entregar, sino mi corporalidad, mi manera de hablar, cómo estoy lavando los trastes, cómo estoy cocinando, cómo estoy, esa prisa que está detrás de mí. Cuando yo puedo ver que mi cuerpo, mis hombros están levantados, estoy ansiosa, me estoy moviendo, ya quiero que el otro termine de hablar. eh, Ahí, en esos pequeños momentos, está instaurada la prisa dentro de mí. Ya no, ya ni siquiera es externa, ¿no? Entonces yo creo que Exacto. ahí sería el primer paso como detenernos para hacer conciencia que hay debajo de esa prisa y después, tal como dices, tomarnos un día, a cada momento estar revisando cómo estoy, eh, ir valorando qué realmente de esto es urgente e importante, porque a veces nos confundimos entre esos dos, y sobre todo el poder tener una escala de prioridades. Podemos escuchar muchas veces que muchas mamás y papás dicen, si yo hubiera sabido qué tan rápido crecen los niños, y no me di cuenta en qué momento. Y entonces todo lo que de pronto es tan urgente nos hace perdernos a veces de lo importante, como esta Claro. reflexión que hace Mujica, ¿no? Acerca en torno al tiempo, que eso es Ujú, lo más ujú. valioso que tenemos, porque el trabajo es tiempo, todo lo pagamos con tiempo. Todo el dinero que tú ganas lo estás pagando con tiempo. Así es. Tiempo no se puede devolver. Exacto, y fíjate, ¿no? Lo vemos cuando ya pasó ese tiempo, cuando los niños crecieron o con personas que ya están al final de su vida, de sus días, que son, digo, igual cualquiera podemos estar en ese momento, pero que ya son adultos mayores y que están pues ya en momentos terminales y alguna vez leía, no recuerdo dónde, que decía esta persona que ha entrevistado a varios, ¿no? De qué harías distinto, ¿no? Y muchos coincidían en trabajar menos, en disfrutar más, en compartir más tiempo con la gente que amabas, en ir menos a prisa, en ir menos acelerados, ¿no? En saber que se necesita mucho menos de lo que creemos, de lo que aprendimos para poder vivir plenamente en paz. Creo que el poder recordárnoslo constantemente, aunque se nos vuelva a olvidar, pues es valioso porque nos puede ir permitiendo ser cada vez más conscientes. Total, totalmente. Pues muchas gracias, Eve. Y Gracias. seguimos en contacto y nos vemos a la próxima. Gracias. Hasta la próxima.